Sí. Hola, amados hermanos, que Dios nos bendiga. Saludos desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom en Lima, Perú. La gracia y la bendición de Dios les acompañe. Hoy quiero comenzar agradeciendo a Dios por la vida de un siervo de Dios, buen amigo, Pastor Jairo Nogueira Mori, de la ciudad de Iquitos, quien hoy partió a la presencia de nuestro Señor. Y él ya está gozando de salud, bienestar, ¿verdad? Luego de pasar una dura batalla aquí en la tierra. Si un hombre de Dios, fiel a su llamado del Señor, fiel a su familia, fiel al ministerio que el Señor le encomendó, y el Señor ya lo llamó a casa, ya está gozando de la presencia del Señor. Y pues aquí en la tierra obviamente queda un vacío. Yo digo que aunque la gente dice que es una pérdida irreparable, yo creo que cuando un siervo de Dios fallece o parte de esta vida, un hijo de Dios, una hija de Dios, no es una pérdida. Yo creo que como el caso del pastor Jairo, se cumple un texto, se cumple muy bien en la vida de él. En Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que es ganancia. Dios levantará otros ministros, discípulos suyos, mucha gente que recibió su mensaje, su enseñanza, su doctrina, su ejemplo sobre todo. Un hombre bueno, realmente un hombre de Dios, un hombre fiel, comprometido, un hombre muy cariñoso, muy solidario, buen amigo. Las veces que tuve la oportunidad de estar en Iquitos, siempre nos visitamos. Tuve la oportunidad, el privilegio de predicar en su iglesia varias veces, en su iglesia local, y conocer a su familia, su amada esposa, hermana pastora Lastenia. La paz del Señor, el consuelo de Dios esté con usted, con sus hijos y con su congregación. Tenemos que seguir adelante. Yo sé que es fácil decirlo desde este lugar, pero sí tenemos que seguir adelante. La confianza y la esperanza viva que tenemos es que un día nos vamos a encontrar nuevamente todos los que nos precedieron, con todos ellos. Y en aquel día no habrá más muerte, más llanto, no habrá más dolorosas despedidas. Ahí estaremos para siempre juntos con el Señor. La Biblia dice en Isaías 57:2: perece el justo. Y los demás, la gente no entiende que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, reposarán todos los que andan delante de Dios. Que el Señor les dé consuelo, fortaleza y todo lo que sea necesario de parte de Dios sea provisto en su vida, en su hogar y en el ministerio que debe continuar. Adelante, amados hermanos. Iglesia también, embajada del cielo en Iquitos, la paz del Señor, el Señor los guarde, los acompañe. Vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos la semana anterior. Es un poquito amplio y el tema se llama: permanezcamos firmes en nuestro llamado. Y tenemos un versículo de la Biblia como base para este tema, Filipenses 4:1, ¿verdad? Filipenses 4:1, aunque no nos vamos a quedar solo en este versículo, sino iremos a varios otros versículos de la Biblia. Y Filipenses 4:1 dice: regocijaos en el Señor siempre, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estad así firmes en el Señor, amados. Oremos. Dios amado, te agradecemos, te damos a ti toda la gloria. Tú eres perfecto, tú eres sabio, tú conoces el tiempo, Señor, pasado, presente y futuro. Está todo delante de ti y sabes siempre que es lo mejor. Realmente tú sí oyes la oración de tus santos, de tus hijos, y respondes conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Oramos por la familia de tu siervo, el pastor Jairo Nogueira Mori, a quien, Señor, has querido llevar a tu presencia. Conforta el corazón, Señor, de su esposa, Lastenia, de sus hijos, de la congregación, embajada del cielo en Iquitos, Señor, y a toda la familia de Asambleas de Dios, Señor, aquí en el Perú, especialmente en Loreto, donde él fue superintendente, Señor. Gracias te damos. Que tu gracia, Señor, tu gracia nos fortalezca, nos consuele y nos dé la fuerza para continuar, Señor, en ti. Danos, Señor, en esta palabra también, Señor, tu bendición. Abre nuestros ojos, ayúdanos no solo a comprenderla, ayúdanos a vivirla cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
La semana pasada habíamos hablado de la importancia, ¿verdad? Hemos hablado acerca de este tema, permanecer firmes en nuestro llamado. Y el texto dice, estad así firmes en el Señor. La clave para permanecer firme en nuestro llamado es en el Señor. En la medida que nos mantengamos unidos en Él, perseveremos en Él. Como Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer, pero en Él y con Él, hermanos, sí, todo es posible, ¿verdad? Todo es posible. Entonces, con Él podemos mantenernos firmes, pero nuestra fuerza no alcanza, no es suficiente, necesitamos del Señor. Hablamos la semana anterior del significado de permanecer firmes, ¿verdad? ¿Qué significa estar firmes? Y hemos visto varias palabras, un breve repaso, ¿verdad? Una palabra en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es kun, que significa estar erguido, es decir, de pie, sujetarse, encuadrarse firmemente, pararse firmemente, ¿verdad? Establecer. Otra palabra es oma, que significa hacer firme o permanecer fiel, ser permanente, ¿verdad? Es ser fiel continuamente en el tiempo, no solamente hoy, ¿verdad? Pero en el tiempo, ¿no? Entonces es alguien de carácter seguro y confiable. Otra palabra, ya en el Nuevo Testamento encontramos la palabra steiko. Steiko es una palabra que aparece en un tiempo perfecto, es decir, algo que fue hecho en el pasado, pero que tiene efectos continuamente en el presente, ¿verdad? Y hacia el futuro también. Entonces, como por ejemplo, yo he estado casado por más de 23 años, ¿verdad? Eso ocurrió en el pasado, pero continúa teniendo efecto en el presente y el futuro. Entonces, ese es esteico, que significa básicamente ser estacionario, es decir, en la idea de estar estable, constante, ¿verdad? En una posición. Y en sentido figurado es perseverar, ponerse. Es interesante que un significado de esta palabra esteico es ponerse de pie, ¿verdad? Pero ponerse de pie rápidamente, y nos da la idea de alguien que por algún motivo trastabilló, ¿verdad? Decayó o cayó, pero dice que se pone de pie inmediatamente, rápidamente. Y esto nos da la idea que en la vida cristiana, para permanecer firme no significa no caer nunca. Permanecer firme no significa nunca tener un traspié, ¿verdad? No significa no fallar ni una sola vez. No, permanecer firme significa que aún si en alguna ocasión hubiese fallado, hubiese caído, usted debe inmediatamente, rápidamente, esa es la idea de esta palabra, rápidamente ponerse de pie, como un luchador, ¿verdad? Está en la brega y en la lucha, en la lid, ¿verdad? Y de pronto, en un golpe del enemigo, llega a caer, ¿no? Pero entonces este luchador, aguerridamente, valientemente, de inmediato se para, se pone de pie y sigue confrontando al adversario. Entonces, esta es la idea de este pasaje. A veces los golpes de la vida, a veces las tentaciones del mundo, ¿verdad? Los atractivos del mundo o las tentaciones de Satanás hacen que algunos puedan caer o muchos puedan caer, pero la idea es no se quede caído, ¿verdad? Como dijo alguien, lo peor no es estar caído, sino quedarse caído. Así que pónganse de pie rápidamente, ¿verdad? Firmemente, agárrense del Señor y prosiga, ¿verdad? En esta lucha del día a día, ¿verdad? La lucha de nuestra fe. Entonces, por eso la Biblia dice, velad, estad firmes en la fe, ¿no? Y esforzados. Eso está en 1 Corintios 16, 13. Otra palabra es la palabra hedraios, ¿no? Hedraios, que significa algo inamovible, algo que está permanente, sólidamente en un lugar, ¿verdad? Algo que está asentado y que permanece en una posición constante, que no se mueve, ¿verdad? Eso es permanecer firme también. Y una palabra más, o dos palabras más. Uno es histemi. Histemi, o histeimi, significa permanecer prolongadamente firme, de pie, ¿no? Parado. Significa también cumplir, nombrar, traer, continuar, ¿verdad? Significa estar firme en un pacto, ¿verdad? Sostener, ponerse de pie, ¿no? Establecer, pero también significa aplastar, ¿verdad? Y estar todavía arriba, es decir, permanecer, o sea, no solamente llegar a la cima, no solamente mantenerse arriba, pero, es decir, no solo llegar arriba, sino mantenerse en esa posición, ¿verdad? Eso es la palabra histeimi. Y la palabra final, la palabra esterios o esterios, que significa rígido, ¿verdad? Algo rígido, o sea, estable, sólido, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la idea de una posición constante, tenaz, algo que permanece fuerte, firme y seguro. ¿Okay?
Por eso, esta palabra aparece, por ejemplo, en primera de Pedro 5:9, donde dice, al cual resistid, hablando de Satanás, el adversario, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Ese es el famoso pasaje del versículo anterior, en el 8, donde habla de que Satanás está como león rugiente, ¿no? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Es como un león, no es león, el diablo no es el león. El verdadero león es Jesucristo, el león de Judá, ¿verdad? Pero el diablo se disfraza como un león buscando a quien devorar, y ahí es donde se aplica esta palabra, a quien o al cual resistir firmes en la fe, o sea, sólidamente, como, ¿no? Permanecer firmes en el Señor. Entonces, hoy quisiera compartir un poquito. El tema completo se llama permanezcamos firmes en nuestro llamado. Pero antes de llegar a nuestro llamado, al tema de nuestro llamado, ¿cuál es el llamado que tenemos de Dios? Tenemos por lo menos 10 puntos en la Biblia que hablan del llamado de Dios en esta área, en esta otra, 10 áreas a las cuales hemos sido llamados. Pero antes de eso, quiero compartir hoy con ustedes la importancia de permanecer firmes. La importancia de permanecer firmes. ¿Por qué debemos permanecer firmes? ¿Por qué? Porque es necesario permanecer firmes. Entonces, vayamos a la Biblia, nuestra Biblia, y vamos a encontrar en Filipenses 4:1. Es importante permanecer firmes porque es una ordenanza de Dios. Eso en primer lugar, ¿verdad? Es una ordenanza de Dios. Dios nos ha ordenado permanecer firmes. Así que Filipenses 4:1 dice, que es el versículo que leímos al principio, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así que este es lo primero de por qué es importante. Primero, porque Dios nos ha ordenado permanecer firmes. Tenemos una orden de nuestro gran general, nuestro Señor, ¿verdad? Y Él nos manda que permanezcamos firmes. Ya vamos a decir firmes en qué, ¿verdad? Es el siguiente punto, más adelante. Pero en primer lugar, porque es una orden. Y cuando hay una orden de parte de nuestro Dios, nuestro Señor, a nosotros nos queda obedecer inmediatamente. No ponernos a pensar, no ponernos a reflexionar, no ponernos a ver si nos conviene, a ver si puedo, no puedo. No. Las órdenes del Señor se deben cumplir inmediatamente, ¿verdad? Ahí no hay espacio, no hay lugar para reflexionar, pensar cómo lo hago, si me parece o no, si puedo o no puedo, si las fuerzas me dan o no. No, simplemente obedezca y Dios estará con usted. Dios está con los obedientes. La gracia del Señor se manifiesta para los obedientes, aquellos que oyen y obedecen, ¿verdad? Así que es una ordenanza de Dios. Número 2, es importante permanecer firmes. Número 2, porque nos prepara para experimentar la intervención providencial de Dios. Nos prepara para experimentar la intervención providencial de Dios. Vamos a ir a algunos versículos del Antiguo Testamento y aquí entramos a Éxodo 14:13. Éxodo 14:13 es el momento cuando Israel, después de haber salido de Egipto, ¿verdad? Dice, como dice la Biblia, Dios lo sacó con mano fuerte, ¿verdad? Mano fuerte y poderosa. Entonces, luego Faraón se arrepiente de haberlos dejado partir, inclusive habían llevado pues un botín prácticamente, ¿no? Porque les dieron a las mujeres joyas y muchas cosas, y entonces ellos salieron apresuradamente y se encontraron con que tenían el mar delante y atrás viene Faraón, ¿verdad? Con 600 caballos de guerra. Y entonces se asustaron, se atemorizaron inmediatamente. Muchos comenzaron a gritar en desesperación. Se levantaron contra Moisés de una vez. Apenas estaban saliendo, estaban murmurando contra Moisés. ¿Para qué nos has traído hasta aquí? Para morir en este lugar. Y bueno, Moisés también clama al Señor. Y Dios le dice, no, ¿para qué me clamas a mí? ¿Por qué me clamas a mí? ¿Verdad? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, tiene tu mano, ¿no? ¿Ya? Y entonces es como que Dios nos dice, o sea, hay tiempo para orar, hay tiempo para clamar, pero hay tiempos para actuar, ¿no? Entonces no podemos pasarnos todo el día, todos los días, todo el tiempo solo orando y no actuando. Eso me gusta mucho un amigo pastor, buen amigo Percy Torrejón, que está en Estados Unidos. Él siempre dividía la palabra oración en dos partes, ¿no? Ora, y él lo llamaba oración.
¿no? Es ora y acción. Entonces, si oras, crees que Dios está oyendo y Dios va a responder, ¿verdad? Entonces actúa sobre la fe en que estás orando, ¿verdad? Y por eso Dios le dice aquí a Moisés lo que tiene que hacer es tiende tu mano, ¿no? Entonces Moisés se dirige al pueblo, ¿verdad? Y le dice ya que no teman. Y dice estas palabras, y Moisés dijo al pueblo, Éxodo 14:13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Por eso es importante estar firmes, porque eso nos prepara para experimentar la intervención providencial de Dios. La gente que no permanece firme en sus convicciones, en su fe, en su confianza en Dios, pues se pierden de ver los milagros, la providente mano de Dios actuando a su favor. Mucha gente en su desesperación comete locuras, se apresura, ¿verdad? Se mueve, se escapa, se sale y al final más bien pagan el daño, ¿no? Si usted es alguien que sabe confiar en Dios, la Biblia dice en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hay un salmo que dice que los que confiaron en él no fueron avergonzados. Dios nunca pondrá en vergüenza a quien, ¿verdad?, ha decidido poner toda su confianza en él. Dios oye la oración, dice el Salmo 65:2. Y no solo oye, él también responde. Así que permanezca firme, ¿verdad?, en las promesas sólidas, fieles de nuestro Dios. Y eso le permitía ver cómo Dios actúa, donde usted no puede, donde no hay salida. Así como Faraón venía con todo su ejército, con toda su fuerza militar, su poderío, para destruir, deshacer, arrasar con todo el pueblo de Israel, y ellos no tenían cómo defenderse, pues ok, no hay problema. Cuando no puedes hacer frente, Dios está contigo. Dios viene por ti. Dios se pone al frente como tu escudo, como tu guerrero, ¿verdad? Como tu protector. Nadie puede tocarnos, porque la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, está escondida, ¿verdad? El maligno no nos toca. Estamos en las palmas de sus manos, y ahí nos ve todos los días. Dios nos cuida, Dios nos protege. Así que manténgase firme en su fe, en su confianza en el Señor. Y usted verá la mano de Dios a su favor, protegiendo, cuidando, librándole del mal. En tercer lugar, es importante permanecer firmes, porque sirve de ejemplo a quienes siguen nuestras pisadas. O sea, si usted y yo permanecemos firmes, hay gente que nos está mirando, aunque no le parezca, aunque no se dé cuenta. Pero la Biblia dice, somos cartas abiertas, escritas y leídas por todos los hombres, ¿verdad? Y entonces, hay personas que nos observan. No necesita usted ser pastor o líder para saber que hay gente que usted, siendo hijo de Dios, hijo de luz, una hija de Dios, hay gente que le observa, ¿verdad? Y usted y yo somos llamados a ser ejemplo para ellos. Una ciudad establecida sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz para ponerlo debajo de un cajón, de una mesa, de un jarrón, ¿verdad? Siempre la luz va arriba, de manera que alumbra a todos, ¿no? Una ciudad que está en la cumbre, no hay manera de que no se vea, ¿verdad? Es visible. Así somos nosotros, los hijos de luz. Somos visibles, aunque la gente, ¿verdad?, pareciera que no nos toma atención, que no hay importancia, sin embargo, nos ven, hermano. Permítame darle una anécdota personal. Hace varios meses atrás, en los días en que uno podía salir todavía normalmente, ahora estamos con restricciones, ¿verdad? Pero esto va a pasar. Y en una ocasión estaba yo conduciendo un vehículo, ¿verdad?, que tenemos, y cuando doy vuelta, doblo, ¿verdad?, volteo en una esquina, y justo que volteo por el lugar que me corresponde, a mano derecha, ¿verdad?, de pronto al voltear y cruzar ya hacia la calle, de pronto una señora apareció, ¿verdad?, porque yo no podía verla, y ella apareció de una manera negligente, descuidada, en medio de la pista, estaba cruzando algunas cosas, y se metió en medio donde yo estaba, casi la atropello, ¿verdad?, casi la atropello, pero fue en realidad negligencia de la señora. Gracias a Dios que estaba atento, y siempre debemos estar atentos, ¿verdad? Así que pude frenar a tiempo con mucha dificultad, y no pasó más allá ¿verdad?, de un momento así de peligro, pero que no, absolutamente no le pasó nada a ella, ¿verdad?, gracias a Dios. De todas maneras, eso pues obviamente causa un poco de malestar, de incomodidad, ¿no? Y yo dentro de mí yo digo,
¿Cómo es posible que esta persona pueda ser tan negligente? Venía hablando con el celular, cargando unas cosas, llevaba, creo que un niño, no recuerdo bien. El asunto es que recuerdo que esa señora imprudentemente se me atravesó, ¿verdad? Y ella sí pudo ver el carro, yo no la pude ver a ella, pero ella sí, y aún así ella se metió. Entonces yo estaba pues en un momento de incomodidad, yo dije, no, pues por lo menos tengo que decirle algo, ¿no? A esta señora. ¿Ya? Y claro, uno dice, bueno, recuerda que eres pastor, que eres, está bien, es cierto, pero digo, tengo que hacerle ver que esta señora pues cometió una imprudencia, ¿no? Y que no lo puede volver a hacer porque le puede costar la vida. Y entonces, cuando yo bajo la ventana de mi lado del conductor para decirle algo, la señora pues me mira, ¿verdad? Y yo estoy a punto de decirle unas palabras y ella me dice, ya, pastor, ya me dice, ya, tranquilo, está bien, ya yo me equivoqué, ya. Perdón. Y yo me quedé asombrado, dije, ¿qué? Esta señora yo no la conozco, te recuerdo haberla visto, y sin embargo ella, no sé, de alguna forma me conocía, por lo menos ella sabía que era pastor, porque me dijo, ya pastor, me dijo así, ¿no? Entonces, de la calle, en un lugar así, ¿no? En algún lugar que uno cruza, ¿no? Y mire cómo la gente está observándonos, mirándonos, ellos ven nuestros actos y todo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Por eso debemos permanecer firmes en nuestras convicciones cristianas, en nuestra fe, ¿verdad? Está diciendo de que debemos permanecer firmes porque servimos de ejemplo a quienes siguen nuestras pisadas. El texto es Josué 3:17. En Josué 3:17 dice, y este es el momento en que los israelitas ya van a cruzar el Jordán, ¿verdad? Rumbo a la tierra prometida. ¿Sí? Ya una vez que cruzan el Jordán, al otro lado está la tierra que Dios les había prometido de leche y miel, ¿verdad? Que fluye, ¿verdad? Entonces, pero el obstáculo ahora, así como cuando salieron con Moisés era el mar rojo, ahora el obstáculo era el caudaloso río Jordán, ¿verdad? Pero Dios manda a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que pongan sus pies en el cauce del río, ¿verdad? Y que ellos confían que Dios iba a protegerlos. Cuando los sacerdotes ponen sus pies, pues, es decir, ellos obedecen al Señor y toda ¿cómo se dice? La corriente del río se detiene, ¿verdad? En la parte de arriba, y entonces Israel comienza a pasar en seco. Pero los sacerdotes, mientras todo el pueblo pasaba, ellos tuvieron que mantenerse firmemente de pie en medio del Jordán, ¿verdad? Y entonces todo el pueblo, viendo a sus sacerdotes, que son los ministros de Dios, ¿verdad? Ellos pasaron confiadamente hasta el último hombre, hasta el último niño, hasta el último animalito inclusive. Entonces aquí Josué 3:17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco. ¿Cuándo? Mientras que los sacerdotes estuvieron firmes en medio del Jordán, del río Jordán, ¿verdad? Hasta que todo el pueblo pasó. Entonces, tenemos que ser ejemplo. Los ministros, los líderes, padres de familia, hombres, mujeres en autoridad, cristianos, hijos de Dios, ¿no? Somos luz, somos nosotros. Aunque los demás, ¿verdad?, vacilen, duden, caigan, usted manténgase firme, ¿ya? Somos luz, ¿verdad?, para que ellos también sepan por dónde deben andar, ¿verdad? Así como la Biblia es la lámpara a nuestros pies, nosotros al ser hijos de luz, también el Señor Jesús dijo, Mateo 5:16, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Entonces somos la luz. ¿Qué hace la luz? Alumbra. ¿Cómo alumbra? Haciendo buenas obras, ¿verdad? Entonces, miren, había un padre, es una historia, que un papá caminaba con su hijo por un sendero tenebroso, muy peligroso, y entonces debían andar con mucho cuidado, y el papá le dice a su hijo, hijo, ten cuidado por donde caminas, y el hijo le responde, le dice, papá, en realidad tú debes tener cuidado, porque yo solamente sigo tus pasos. Y así es. Entonces nosotros debemos ser el ejemplo para que los demás sepan por dónde deben caminar, dónde andar. Nosotros ya estamos en el camino. Usted es un hijo, una hija de Dios, un siervo, una sierva de Dios, un líder del Señor, un servidor, un ministro de Dios. Usted y yo somos llamados a dar ejemplo a los que vienen, o a los que nos observan en todo caso, o los que vienen detrás nuestro, ¿verdad? Por eso es importante permanecer firme, no decaiga, aunque su ánimo, ¿verdad?, en algún momento vacile, ¿verdad?, se tambaleen, pero manténgase firme en el Señor, agarre fuerzas en Dios, ¿verdad? Hay gente que le está observando, hay gente que está siguiéndole, hay gente que está viéndole,
Y usted, de alguna manera, su ejemplo, su constancia, su fidelidad, su permanencia, su perseverancia, su firmeza en el Señor, está sirviendo para que otros también se mantengan, de alguna manera, o vean el camino por donde deben continuar. Así que, otro punto, número 4, ¿por qué es importante permanecer firmes? Número 4, es porque ayuda a transmitir ánimo y valor en medio del conflicto, o si se quiere decir en medio de la crisis. Porque ayuda a transmitir ánimo y valor en medio del conflicto o en medio de la crisis. Jueces 7:21, este es el pasaje donde está el juez Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Verdad? Él no era ni valiente ni esforzado, pero el Señor lo llama así, ¿no? Varón valiente y esforzado, ¿no? Y esa es una historia conocida. Y Dios le envía en una misión, ¿verdad?, para atacar el campamento madianita, ¿no?, que eran una tribu que había oprimido por muchos años al pueblo de Dios, muchos años, ¿verdad? Y asaltaba sus tierras, se llevaba sus cosechas, llevaba a sus mujeres, mataba a sus hombres, se llevaba a sus jóvenes como esclavos, destruía, quemaba la tierra, las casas. Era una cosa terrible, ¿no? Y entonces, en medio de esa situación, Dios levanta a Gedeón por el clamor de su pueblo. Así que le encomienda la misión de ir al campamento, ¿verdad?, madianita, ¿no?, y atacarlo. Y los que conocen la Biblia y conocen esta historia saben que Gedeón logró reunir un ejército de 32,000 soldados, pero Dios le dijo: es demasiado. Porque usted va con toda esa gente, ellos van a creer que por su fuerza lograron vencer contra los madianitas. Así que dijo, y les dio algunas indicaciones, y entonces mermó, ¿verdad? Porque dijo: todos los que tengan miedo, tengan temor o que sientan débiles, de madrugada váyanse a su casa. Así que de madrugada, como para que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces, y 10,000 se fueron, quedaron 22,000, ¿verdad? Entonces, pero el Señor le dijo: todavía es demasiada gente, te voy a dar otra indicación. Y fueron a río los que bebían de una forma que el Señor les indicó, ¿verdad?, observando, ¿verdad?, mirando, atentos, vigilantes. Entonces digo: estos son. Y solamente le quedaron 300 soldados, ¿verdad? 300 soldados, nada más. Todo lo demás se devolvió, ¿no? Porque para Dios el número no es el problema, hermanos, porque es Dios el que da victoria en la batalla, no es la cantidad, no es la estrategia, no es el armamento, no es el entrenamiento, ni siquiera, ni el conocimiento. Es Dios quien da la victoria, es Dios. En Él somos más que vencedores, en Él, no nos olvidemos. Somos más que vencedores, pero no por nosotros solos, es en Cristo. Somos más que vencedores. Si Dios no está por nosotros, no pasa nada. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el salmista decía: en Dios haremos proezas, y con mi Dios asaltaré los muros. Pero es con Dios, no fuera de mí solos. Por más conocimiento, por más experiencia, por más dinero, por lo que quiera que pueda tener, lo cual es respetable, ¿verdad?, pero no es suficiente si no tiene al Señor. No es con espada ni con fuerza, dijo el profeta, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que entonces el Señor le da una estrategia a Gedeón, ¿verdad? Y antes de eso, para confirmarle, para que él estuviese tranquilo, dice: mira, si no crees, yo ya te he entregado el campamento madianita, pero si no estás seguro, si no crees, baja, ¿verdad?, y observa por ti mismo. Y él decide bajar con su servidor, ¿verdad? Y miren, decir, o sea, Dios ya le habló, Dios ya le dijo que le había entregado, pero él decide confirmar. Ese Gedeón es una figura de aquellas personas que en su debilidad, no carnalidad, debilidad en su fe, necesitan todavía la confirmación de Dios por señales, ¿verdad?, de alguna manera. Y bueno, no criticamos eso, algunos lo necesitan y está bien, no hay problema, ¿verdad? Y en la Biblia aparece, ¿verdad? Pero sí quiero decir que la señal, el pedir señales no es símbolo de madurez, no es símbolo de mucha espiritualidad, ¿no? Más bien, las veces que aparecen los que piden señales es cuando más bien necesitaban fortalecer su fe, en ese caso, ¿no? Así que Gedeón baja con su servidor y ve en el campamento que están conversando dos personas. Uno dice: mira, yo vi algo que vino rodando, una rueda de pan gigante, y cayó contra todo el campamento y destrozó y todo. Y el otro soldado le dice: oh, esa es la mano de Gedeón, quiere decir que Jehová ha entregado el campamento de Madianita. Y cuando Gedeón escucha esto, dice:
Jehová nos entregó. Por fin, o sea, necesitaba eso para darle más fuerza y confianza, ¿verdad?, a su fe. Así que él vuelve y les dice a los soldados, los 300, dice que Jehová nos ha entregado el campamento. Vamos a hacer lo siguiente. Y es Dios que le da la estrategia, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Dividen en 3 pequeñas compañías, ¿no?, de 100 cada uno, 100. Entonces ustedes van a atacar por este lado, nosotros por este lado y ustedes por este lado, ¿verdad? Y cada uno de ustedes les entrega una trompeta, que es un cuerno en realidad, ¿no? Y una antorcha, una tea encendida, pero estratégicamente cubierta con digamos, un jarrón, ¿ok? Un cántaro, ¿verdad? Cubierto, para que no se vea, ¿verdad?, la antorcha encendida. Entonces está cubierto, los 3 se colocan estratégicamente, ¿verdad? Y el campamento madianita era miles de soldados, ¿verdad? Entonces, al cual ellos no podían jamás vencerlos, menos con 300. Pero miren cómo es Dios, por eso el problema no son los números, como les decía. El asunto es, asegúrese si Dios está con usted, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que entonces se distribuye estratégicamente y la orden de Gedeón dice, no toquen nada, solamente hagan lo que yo voy a hacer. Es importante el ejemplo, ¿verdad? ¿No? Entonces le dice, cuando yo toque la trompeta, ¿verdad?, entonces ustedes harán lo mismo. Y entonces tenían que romper el cántaro para que se vea la luz, y eso iba a ser un efecto tremendo, porque de 3 lugares distintos iban a comenzar a sonar las trompetas, al mismo tiempo se encienden las luces, ¿verdad?, las antorchas, entonces crea un efecto fuerte, ¿verdad?, y sorpresivo contra el ejército enemigo. Ellos pensarían al oír toque de trompeta por todo lado, como que un gran ejército estaba, ¿verdad?, atacándolo, ¿no?, porque resuena por todo lado. Y no obstante, era la estrategia que Dios le había dado. Y de esta manera, entonces, efectivamente así sucede. Ellos tocan la trompeta, el pueblo, el ejército enemigo de los madianitas se despierta de pronto, ¿verdad?, y caen en un susto, caen en una confusión en el campamento enemigo, y unos a otros comienzan a matarse entre ellos mismos. Miren, Jueces 121 dice, los soldados de Gedeón, ¿verdad?, dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en medio de la batalla, ¿no? Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Y entonces todo el ejército contrario, madianita, echó a correr dando gritos y huyendo, ¿no? Así que, mira, hermano, hermana, manténgase firme en su propio campamento, manténgase firme, ¿sí? Aunque la angustia, el temor vengan a su mente, aunque los demás se dejen llevar por la desesperación, aunque todo el mundo, como aquellos madianitas, comiencen a correr, a gritar y no saber qué hacer, confundidos, ¿verdad?, asustados, todo el mundo, quizás otros decaen, se desaniman en este tiempo. Ya en el Perú estamos llegando a los 80 días, ¿no?, para 90 días, ya para completar los 3 meses de aislamiento social. No es fácil estar en casa todo el tiempo, especialmente si está acostumbrado a trabajar, a salir, a estar en actividad. No es tan sencillo, pero las cosas que hay que hacerlas, ¿no?, en el tiempo oportuno, ¿no?, sea por prudencia, sea por sabiduría y sea por obediencia también, ¿no? Pero muchas veces ya al pasar el tiempo y no saber qué hacer, y ahora, no sé, hay limitaciones de trabajo, limitaciones económicas, limitaciones de salud, limitaciones de transporte, limitaciones de tantas cosas, pues la gente comienza a decaer en su ánimo, no encuentra fuerza, no encuentra paz, y bueno, las cosas se ponen complicadas. Entonces comienzan a salir voces de angustia, voces de temor, voces de todo el mundo entra, o muchas personas entran en pánico al correr, a desesperarse, a gritar, como este ejército madianita, ¿no? Pero haga usted como hicieron los Gedeón y sus soldados, manténganse firmes. Dice aquí, se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Otros pueden ser los que griten, los que lloran, los que huyen, los que se aterrorizan, pero usted como hijo, hija de Dios, como soldado de Cristo, manténgase firme en su puesto, como hijos y mensajeros de Dios. Hermanos, que la gente encuentre en nosotros no un grito de angustia, no un grito de miedo, ¿verdad?, sino una palabra de sabiduría, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de fe y de esperanza. Eso es lo que necesitamos transmitir, ¿no? Que la gente encuentre en nosotros algo, una palabra, un mensaje viviente, un mensaje de vida, de aliento, ¿verdad? No repita las voces negativas, las voces
que transmiten confusión, que transmiten malestar, que transmiten más duda, que transmiten más confusión, más temor, más miedo a la gente. En el amor del Señor, como pastor, como ministro de Dios, no reenvíen, no retransmitan mensajes de supuestos, ¿cómo se llama esto? Como complots, cosas que aparecen ahí que ya ustedes saben, creo que me entienden de lo que estoy hablando, ¿verdad? Que quién originó este virus, qué cosa hay, que el nuevo orden mundial, que los gobiernos, quién está detrás de todo esto. ¿Qué está transmitiendo usted con sus labios? ¿Qué es lo que sale de su boca? Usted como ministro de Dios, como mensajero de Dios, como hijo o hija de Dios, ¿qué es lo que sale? No solamente lo que sale de su boca, pero qué es lo que usted transmite desde su celular, desde su Facebook, su Twitter, de su WhatsApp, las redes sociales. ¿Qué es? ¿Está usted siendo alguien que transmite un mensaje de aliento, de esperanza? ¿Está permaneciendo firme usted mismo, ¿verdad?, en el Señor, mientras otros corren desesperados, ¿verdad?, gritan desesperados, ¿no? ¿O está siendo un instrumento de Dios o de quién? Pero miren, esta mañana estaba leyendo en la Biblia, en el libro de Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote, un ministro de Dios, un servidor de Dios, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Está en Malaquías 2:7. Bien, qué importante, ¿verdad? El pueblo buscará de su boca. Entonces cuidemos que en nuestra boca haya palabra de sabiduría, palabra de fe, de aliento, de esperanza, ¿verdad?, de consuelo, de ánimo, de dirección de parte de Dios. Así ha dicho Jehová, decía el profeta siempre, ¿verdad? Usted como hombre de Dios, que tenemos la palabra profética más segura, digamos, esto dice el Señor, y de dirección de Dios, palabra de Dios. No retransmita palabras de hombres que no contribuyen a la paz, ¿no?, y a la armonía. Así que, otro punto, estamos hablando en este momento de la importancia de permanecer firmes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante permanecer firmes? Número 5, es importante, porque es importante para, la pregunta es ¿por qué debemos permanecer firmes? Entonces, porque es importante para permanecer en la gracia de Dios, ¿sí? Debemos estar firmes porque es importante para permanecer en la gracia de Dios. Romanos 5:2. Por quien, hablando de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y otra vez, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual, en la gracia en la cual estamos firmes, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad?, estar firmes para permanecer en la gracia. Hermanos, la gracia es sumamente importante en nuestra vida, ¿verdad? Porque la gracia es el actuar de Dios a nuestro favor. Es cuando Dios interviene para ayudarnos donde nosotros no encontramos cómo salir avante en una situación específica, ¿verdad? Es cuando usted no tiene cómo hacer frente con sus recursos, cuando usted no sabe cómo salir victorioso en alguna situación, ¿verdad? Entonces Dios interviene a su favor y eso se llama gracia. La gracia no es solamente aquello que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos, lo cual es correcto, ¿verdad? Pero es mucho más amplio que eso. Gracia también es el favor, ¿verdad?, que Dios pone sobre nosotros, un favor también inmerecido, ¿verdad?, donde nosotros, digamos, no tenemos cómo, ¿verdad?, presentarnos, cómo conseguir la ayuda de una autoridad o una personalidad, qué sé yo, de alguien que en algún momento específico en la vida necesitamos una intervención, ¿verdad?, de alguien en autoridad que nosotros no tenemos conocimiento, no tenemos contacto, no tenemos relación, pero Dios nos pone en gracia con esa persona y ese es el favor de Dios para que esa persona, aunque no nos conozca, actúe en favor nuestro. He tenido oportunidades donde inclusive hasta ateos, ¿verdad?, me han prestado un favor, una ayuda, sin conocerme, ¿verdad?, y aún sabiendo que soy pastor cristiano, religioso si se quiere para ellos, me han dicho claramente: mire pastor, yo soy
ateo, no creo en Dios, pero algo movió mi corazón y por eso, ¿verdad? Estamos apoyando en esto. Imagínense, ese es favor de Dios, es el favor de Dios. Entonces, algo que nosotros no podríamos, en muchas ocasiones, hermano, ese favor está disponible para usted, para mí, pero es importante permanecer firmes en esa gracia, no apartarnos, no decaer de esa gracia. La gracia de Dios está disponible para todos sus hijos. La gracia vino con Jesucristo, ¿verdad? Y en Él es que tenemos esa gracia disponible. Pero cuando usted decae en su fe, cuando usted decae de su firmeza en su fe en el Señor, entonces usted se aparta de esa gracia del Señor, ¿no? Al apartarse de Dios, usted está apartándose de todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios provee para su vida. Pues usted no puede, no debe apartarse de Dios, porque al apartarse de Dios no solamente se aleja de Dios, también se aleja de la gracia y de todo lo que Dios tiene para usted dispuesto. No es que Dios lo abandona a usted, no es que Dios lo deja a usted, no es que Dios se olvida a usted. Es el hombre, es la mujer, es la persona quien se aleja de Dios y pierde todo lo que Dios ha provisto para usted, ¿verdad? Entonces no podemos estar en el jueguito de voy y vengo, entro y salgo, ¿verdad? Es decir, cuando tengo problemas busco a Dios y cuando ya medio solucionado está, otra vez me devuelvo, ¿verdad?, a mis cosas, ¿no? Entonces ese jueguito no es bueno porque en el intervalo, en el intermedio, alguna cosa mala podría pasar. Y jamás podemos desear nada malo para usted ni para nadie, pero usted debe saber que con las cosas de Dios no se juega. Si va a buscar a Dios, búsquelo de corazón, búsquelo de verdad, búsquelo sinceramente. No crea que Dios no se da cuenta. Dios no es alguien del cual usted se puede burlar, ¿no? Donde solamente le busque para cubrir una necesidad y después darle la espalda para volver otro día en otra necesidad. Así no es la manera. Eso es un irrespeto, una irreverencia contra Dios. Y usted debe tener bien claro esto en su vida. Las cosas de Dios no se juegan. Es algo muy sagrado, mucho menos con la persona de Dios, ¿no? Tome una decisión firme y manténgase firme en esa fe, en esta fe, ¿verdad? En esa decisión. Siga a Dios, siga a Cristo, siga al Señor y su palabra. Las cosas, ¿verdad? No le voy a decir que todo se va a solucionar, pero sí le voy a decir que usted tendrá con toda seguridad la ayuda de Dios, con toda seguridad, ¿no? Y en unas y en otras, pero la gracia de Dios le sostendrá. Eso la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y Dios permitirá que pase dificultades, crisis, problemas, ¿verdad? Pérdidas y fracasos podrían venir, ¿sí? Sin embargo, en todas ellas usted verá la providente mano de Dios, maravilloso. Usted verá a Dios obrar a su favor, ¿verdad? Milagros usted podrá recibir de parte de Dios. Pero no abandone, no abandone. Usted debe permanecer en la gracia de Dios. No entre y salga como si fuera un hotel, ¿verdad? Pero la iglesia se llama también la casa de Dios, el templo, ¿verdad? Pero la vida congregacional, usted debe mantenerse activo en su congregación, con su rebaño al cual pertenece, ¿verdad? Y firmemente adherido al Señor, pero también a la autoridad que Dios ha puesto, que es su pastor o pastora. Así que eso es muy importante, ¿verdad? No se aleje de la gracia de Dios. Y para eso es importante estar firme. Número 6, también hay que estar firmes porque es necesario para continuar creciendo en la obra del Señor, ¿sí? Hay que permanecer firmes porque es necesario para continuar creciendo en la obra del Señor. Algunos dirán, pero ¿qué vamos a crecer en medio de esta crisis, ¿no? Ahora que todo el mundo está confinado, los templos están cerrados, no se pueden ni hacer grupos en casa por el asunto de la aglomeración de personas, ni siquiera lo que algunos llaman comunidad o células, no se puede, ¿verdad? Por respeto a las disposiciones de la autoridad o del gobierno. Y entonces uno dice, ¿cómo vamos a crecer de esa manera? Los que dicen eso quizás están desconociendo la verdad bíblica e histórica, que en un momento se los voy a decir, ¿verdad? Con algunos ejemplos. Leamos primero en la Biblia, 1 Corintios 15, 58. Y este pasaje, escrito por el apóstol Pablo con la inspiración del Espíritu Santo, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos míos amados, así que estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿No? Estaba diciendo hace un momento que algunos piensan que esta crisis, ¿verdad?, ha detenido a la iglesia del Señor, ¿no? Algunos piensan que ya, pues, como se cerraron los templos, o permanecen cerrados por este tiempo, ¿verdad? No se puede reunir ni en casa, en comunidades, de ninguna forma, ¿verdad? En grupos, y entonces ya se detuvo el crecimiento. Eso no es cierto, eso no es cierto. Creo que este es el tiempo donde la iglesia está cosechando más que en otros momentos. Y como decía, en realidad los que piensan que la iglesia se detiene por una crisis están olvidando la verdad bíblica e histórica de que los tiempos de crisis son los tiempos en que la iglesia más creció y más se expandió sobre la faz de la tierra. Los tiempos de crisis fueron más bien oportunidades de mayor crecimiento y expansión para la iglesia del Señor Jesucristo. Les doy algunos ejemplos, empezando por la Biblia. Usted sabe, por ejemplo, el famoso pasaje de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para ser testigos. Para ser testigos. No olvidemos, ese es el propósito principal de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre su iglesia, sobre los hijos de Dios. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para eso es el poder, ¿okay? No para otras cosas, para ser testigos con poder. ¿Dónde? Dice, en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí tengo que explicar brevemente un concepto erróneo que ha tenido la iglesia por muchos años y que precisamente eso sí ha detenido, es ese falso concepto, esa interpretación equivocada de este pasaje, eso sí ha detenido la expansión, el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Especialmente hacia otras naciones, otras culturas. ¿Por qué? Porque en este pasaje cuando dice que recibiréis poder, me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Entonces, ¿cómo se ha enseñado, cómo se ha entendido y se ha compartido? Es que primero tienes que ganar tu Jerusalén, después ya puedes ganar Judea y Samaria, y después al final ya puedes irte a las naciones, ¿no? Eso no es verdad, eso no es correcto, eso no es lo que el Señor Jesús quiso decir a su iglesia, jamás. Porque si así fuera, considere lo que les voy a decir. Ni siquiera Jerusalén ha sido completamente ganada para Cristo. Usted va ahora mismo a Jerusalén y no alcanza ni siquiera a 1, ni a 2%, ni 1% de cristianos. La iglesia más grande ahora mismo en Israel tiene lo máximo que tiene es 80 miembros. Conozco al pastor. No lo puedo decir públicamente, lo conozco personalmente. Y son unos misioneros latinos que están ahí predicando el Evangelio. Y tienen la iglesia más grande, ¿verdad?, en Jerusalén y en todo Israel. No llegan ni a los 100 miembros y es la iglesia más grande. Esa sería la mega iglesia en Jerusalén, en Israel. Ni siquiera Israel ha sido, o Jerusalén ha sido evangelizada completamente. Ni ahora ni antes, totalmente, ¿no? Entonces, si hubiesen tenido que esperar hasta ganar todo Jerusalén, pues nunca habrían llegado a Judea ni a Samaria, ni mucho menos hasta todas las naciones, como Perú, Ecuador, naciones de África, de Asia, etc., ¿verdad? Entonces, algo no está bien en esa concepción, esa interpretación de que primero es tu Jerusalén, y otros lo han aplicado figurativamente de que primero es tu casa, tu familia, ¿verdad? Después tu barrio, después entonces tu pueblo, tu ciudad, después tu país, y después de eso ya recién te puedes ir a otros países o naciones. Eso tampoco es correcto, en la misma idea, ¿verdad? Aquí, la interpretación correcta es de esta manera, y debe ser de esta manera. Es decir, al mismo tiempo que predicamos en Jerusalén, al mismo tiempo hay que predicar en Judea, todo Judea, al mismo tiempo en Samaria y al mismo tiempo en todas las naciones, al mismo tiempo. Porque hay algunos que se quedarán en Jerusalén y hay otros que saldrán a las regiones vecinas y otros serán enviados a otras naciones hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que pasó con la iglesia, ¿verdad?, de Jerusalén. El mandato que les dio el Señor es: recibiréis poder y me seréis testigos, ¿verdad?, en todos esos lugares. No en orden 1, 2, 3 y 4, no, al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, digamos una cosa, cuando Dios promete algo, ¿lo cumple? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Todas las promesas del Señor son fieles y verdaderas, ¿verdad?, y todas tienen cumplimiento. Entonces, el Señor prometió enviar el Espíritu Santo, y dicho sea de paso, hoy
hoy, este domingo, se celebra la fiesta de Pentecostés. No solo en Israel, sino también en la iglesia cristiana, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, ¿sí?, sobre la iglesia, precisamente hoy. Y cuando el Señor cumplió con esta promesa de enviar, ¿verdad?, su Espíritu, entonces ahora la iglesia tenía que cumplir con el mandato que le había dado, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Esa palabra, esa expresión, a todas las naciones, en el griego es pantata etne, que significa a todas las culturas, todas las etnias. O sea, no es solamente un país, ¿no? Es a todas las naciones. Así que, entonces, ¿qué pasó? Ellos recibieron el Espíritu, pero se quedaron en Jerusalén. El Señor no le dijo se quedan en Jerusalén, le dijo esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Ok? Pero una vez que fueron investidos de poder de lo alto, una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ahora era cumplir el mandato de ir a las naciones. ¿Pero qué hicieron? Se quedaron. Se quedaron. Hechos 1:8, se quedaron en Jerusalén. No salieron a cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Como cuando Dios dice algo, su palabra se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Sí. Sea que usted quiera o no quiera, igual la palabra de Dios tiene cumplimiento. Con usted o sin usted, igual Dios lo va a hacer, ¿no? Así que es mejor no se resista al mandato del Señor, ¿no? Y no se quede, ¿verdad?, sin la bendición de participar de la obra del Espíritu Santo. Así que, ¿qué sucede? Hechos 1:8 dice, reciben el poder y vayan, ¿no?, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y a todas las naciones. Pero ellos recibieron el poder y se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? ¿Ok? Un pastor, me gusta citar mucho esto, es un pastor brasileño, él decía, si la iglesia no camina por amor, entonces camina por dolor, pero tiene que caminar. Y exactamente eso es lo que pasó con la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Volteamos el pastel, digamos, Hechos 1:8, lo cambiamos a Hechos 8:1, entonces vamos a encontrar que exactamente se voltea el pastel y Dios cumple lo que el hombre no quiso hacer, ¿no? Pues sus hijos, su iglesia no quiso obedecer. En Hechos 1:8, ya otra vez, vuelvo a repetir, ¿no?, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y sobre todo. ¿Qué pasa? Se quedaron y en Hechos 8:1 usted encuentra que viene la persecución, viene crisis contra la iglesia, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Se levanta una gran persecución y entonces los hermanos, la iglesia que estaban en Jerusalén, comienzan a salir. Fueron esparcidos. ¿A dónde? Precisamente dice a dónde. A Judea, por las tierras de Judea y de Samaria. Y más adelante, del capítulo 11, habla de otras culturas, otras naciones más, ¿verdad? ¿No? Entonces se cumple. Precisamente donde el Señor les dijo que tenían que ir, de Jerusalén, también en Judea y en Samaria y otras naciones, exactamente ahí es donde va la iglesia que está esparcida. Excepto los apóstoles, dice ahí en 8:1, ¿verdad? Los apóstoles se quedan, los que están al frente de la iglesia madre en Jerusalén, pero todos los que fueron esparcidos salieron en esa dirección, exactamente donde Dios los había mandado. Si no caminas por amor, vas a tener que caminar por dolor, pero tienes que caminar. Así que, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Por amor o por dolor? Usted decide, pero la palabra tiene cumplimiento. ¿Ven? Entonces, se dan cuenta que la crisis, en este caso por persecución, hoy en día es otro contexto de crisis, pero igual, ¿verdad?, el mandato permanece vigente, ¿no? La crisis no detuvo a la iglesia, más bien fue cuando más se extendió la iglesia. Entonces, a veces Dios permite situaciones como esta, cuando la iglesia está muy cómoda, muy tranquila, muy feliz, muy contenta, ¿verdad?, dentro de las paredes, como se dice, ¿no? Nosotros llamamos el acuario. Entonces, muchas veces, a veces Dios permite esta situación, que la iglesia se despierte, se remueva de su letargo, ¿verdad?, y cumpla lo que Dios ha mandado hacer. Así que otro ejemplo es la iglesia en China, ¿no? La iglesia en China, que usted sabe que cuando vino la revolución, que fue llamada la revolución cultural, pero en realidad si puede llamarse revolución, tendría que llamarse revolución comunista, ¿verdad? Y entonces se cerraron los templos, se expulsaron a los misioneros que estaban ahí, se mataron a muchos pastores, y al cerrar los templos, el pensamiento del comunismo es que en el pensamiento asiático, especialmente budista, es que la religión funciona como un templo, y si no tienen templo, no tienen dónde adorar a su Dios, porque son dioses
hechos de imágenes físicas que necesitan verse, tocarse, ¿verdad? Así que ellos creyeron que cerrando los templos, entonces ya se acabó la fe de ellos, o la religión, como llamaban, ¿verdad? Era el opio del pueblo. Pues no fue así. Y años más tarde, porque se cerró completamente las fronteras, pero años más tarde se abren las fronteras nuevamente, y cuando todos pensaban, o muchos pensaban, que la iglesia podía haber decaído, la iglesia de lo que era en su momento, unos cuantos millones, podía haberse mermado, disminuido, pero se encontraron con que más bien había crecido tremendamente, se había expandido, y los cristianos aún sin las facilidades de tener los equipos, los permisos, los templos, ¿verdad? Los micrófonos, equipos de sonido, qué sé yo, sin tener inclusive muchas veces ni siquiera una Biblia completa, ¿verdad? Muchos de ellos tuvieron que aprenderse de memoria. Sabemos de historias donde algunos hermanos tuvieron que aprenderse un libro completo de memoria, como decir, un hermano se aprendía todo Efesios, otro hermano se aprendía Colosenses, otro hermano Tesalonicenses, primero y segundo, y así, ¿verdad? Y ellos a mano escribían copias y compartían de manera secreta y todo. Pero la iglesia se fortaleció, se vigorizó por el poder del Espíritu Santo. No tenían pastores porque los habían matado, no había misioneros, los habían expulsado, ¿verdad? A sus líderes los mandaron a la cárcel. Entonces, ¿cómo se mantuvo la iglesia firme en su fe y aún creció? Fue la obra del Espíritu Santo. Y un hermano chino de que vivió esos días, ¿verdad? Y aún todavía pues, está viviendo en parte. Y él dijo, es que ellos en ese momento se olvidaron de todas vamos a llamarle las denominaciones, y decidieron verse todos como un solo cuerpo en Cristo. Importantísimo la unidad del cuerpo de Cristo, donde se olvidaron de nombres, de denominaciones, nombres de cada iglesia local o de personajes, y ellos dijeron, acá o nos mantenemos unidos o hasta ahí llegamos. Y efectivamente así fue, y el Espíritu de Dios comenzó a obrar maravillosamente, y en un contexto de persecución, contexto de crisis, la iglesia se expandió gloriosamente, ¿verdad? Aquí también en el Perú, en los tiempos de terrorismo, en la crisis que vivimos por muchos años, aquí donde murieron miles de personas, ¿verdad? Y un lugar el más castigado posiblemente de nuestro país fue la región de Ayacucho. La palabra Ayacucho viene de dos vocablos en el idioma quechua, el idioma de nuestros antepasados incas, ¿verdad? Que es Aya y Cucho, ¿no? Que significa rincón de los muertos. Y efectivamente es uno de los lugares donde más muertos hubo en nuestro país. Se sabe por algunos informes que solamente en esta región de Ayacucho se asesinaron a más de 200 pastores, ministros de Dios. Pero en ese contexto, la fe de los hermanos se hizo más firme, más sólida. Ahí tenías que ser firmemente cristiano, o no podías ser ni tibio ni frío. Tenías que ser caliente para mantenerse en el Señor. ¿Y qué pasó? He viajado a esa ciudad varias veces, y no solamente en la ciudad, pero en los campos adentro hay que viajar 1, 2, hasta 3 días dentro de la misma región, en situaciones, en caminos muy diferentes a una ciudad. Hay que viajar en diferentes medios de transporte, ¿verdad? Incluyendo animalitos. Y he visto en los pueblos al interior, especialmente en el campo, aún en las zonas donde el terrorismo estuvo vigente, estuvo, ¿verdad?, reinando en su tiempo, ¿verdad? Esos lugares en el día de hoy, los mejores templos, los mejores ubicados en el centro en la plaza de cada pueblo, son las iglesias cristianas, iglesias evangélicas, no la iglesia católica, ¿no? Los mejores templos, ¿ya? Y la iglesia ha crecido tremendamente. Allá pueblos así apartados, lejos de la ciudad, difícil de acceso, inclusive hay que pasar montañas y lugares donde caen continuamente rocas, piedras, ¿verdad? Continuamente hay derrumbes. Yo he tenido ocasión de pasar donde el carro de un lado te deja y al otro lado te espera otro para hacer transporte, y tienes que pasar en medio de la montaña y te van cayendo las piedras. Tienes que ver el momento de cruzar sin que te caiga una roca ahí, ¿verdad? Y es algo, bueno, desde aquí uno puede contar con tranquilidad, pero en ese momento es emocionante, ¿verdad? Pero al otro lado, tranquilamente se reúnen 1000 hermanos a más en una convención
pastores, líderes, hermanos en Cristo, ¿no? En pueblos que están sólidamente edificados en su fe. Así que la crisis no ha sido nunca, ¿verdad? un óbice, un impedimento para el crecimiento de la iglesia, jamás, ¿verdad? Así que por eso es necesario permanecer firmes para continuar creciendo. Dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Ahora, para terminar, 2 puntos más. Es importante estar firmes porque es necesario para mantenernos en la libertad de Cristo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mantengámonos firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Ya somos libres, no vamos a ser libres, ya somos libres en Cristo y hay que mantener esa libertad firmemente. Todo lo que el Señor Jesús ganó para nosotros debemos mantenerlo, debemos conservarlo y no debemos permitir que nada ni nadie nos quite esa libertad, ¿verdad? Sin caer en libertinajes, sin caer en excesos, sin caer, ¿verdad? Ni en vanagloria, ni en soberbia, ¿verdad? Pero tampoco en el libertinaje de creer que como soy libre puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Lo que deseo y no tengo que dar cuentas a nadie, ¿verdad? No me sujeto a nadie. Eso es una forma incorrecta de interpretar la fe o la libertad en Cristo, ¿verdad? No. La libertad significa que ahora soy libre del pecado, libre de la maldición, libre de la condenación eterna y debo mantenerme en esa condición, pero obedeciendo, ¿verdad? Tanto a la palabra de Dios como a las autoridades que Dios ha establecido, tanto de la iglesia como autoridades civiles, en tanto no nos quieran obligar a hacer lo que la Biblia no nos manda hacer. Y aquí quiero mencionar que es importante, hermanos, pastores, hermanos en Cristo que me escuchan, mantengámonos alertas para mantenernos en la libertad de nuestra fe, ¿verdad? Que defiende nuestra Constitución y los derechos establecidos en la ley, ¿verdad? Mantengámonos firmes, alertas, constantes, vigilantes. Sí respetamos a las autoridades, sí respetamos las disposiciones, sí nos cuidamos y también promovemos que no es el tiempo de promover la aglomeración de personas, no es el tiempo todavía. Está muy peligroso, tanto aquí como en otros lugares, ¿verdad? Pero debemos cuidar la libertad que tenemos de que en el momento oportuno debemos volver a congregarnos. Y ese es el mandato de Dios, no dejando de congregarnos. Y debemos cuidar que no se conculque, no se quite esta libertad de culto, la libertad de expresión de nuestra fe, la libertad de conciencia, ¿verdad? La libertad de culto, la libertad de reunión, ¿no? Como iglesia de Cristo. Que no se restrinja, no se limite, ni mucho menos se impida esa libertad que tenemos también. Así que debemos cuidar, debemos proteger y nuestras autoridades, ¿verdad?, del país deben respetar eso, ¿verdad? Y en su momento volveremos a reunirnos. Yo no estoy diciendo que mañana mismo ni en una semana ya saldremos otra vez y volvamos a los lugares de culto. No digo eso. Esperaremos un tiempo prudencial, un tiempo oportuno, cuando sea apropiado. Pero en tanto mantengámonos alertas, vigilantes de cuidar esta libertad también que tenemos en Cristo, en este país y en los países donde existe esta libertad. No permitamos que eso sea quitado ni cambiado, ¿verdad?, de ninguna manera. Y ahí recordemos que tenemos una palabra que dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo decimos claramente porque es palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si los hombres en autoridad quieren mandarnos, obligarnos a hacer cosas que están en contra de lo que la Biblia nos manda, ¿verdad?, entonces ahí no estamos obligados a obedecernos. No estamos obligados a obedecer, ¿verdad?, porque son derechos que están establecidos en la Constitución y en las leyes y se deben de respetar y debemos hacerla respetar dentro del orden vigente. Y un punto más, y con esto terminamos por hoy. Es importante permanecer firmes porque nos ayuda a vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente,
oiga de vosotros que estáis firmes en dos cosas, dice acá, que estáis firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ve? Sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿No? Así que es importante estar firmes para mantenernos en unidad, ¿verdad? Y combatir unidos por la fe del Evangelio, lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Unidos, unidos, siempre unidos en Cristo, en Cristo. Amados hermanos, un abrazo grande, la paz del Señor los guarde, los cuide. Si tuviera alguna petición de oración, por favor escríbanos un mensajito ahí, ¿verdad? En esta página, y con todo gusto la iglesia, toda la iglesia estaremos orando por usted o por su petición de oración. Queremos despedirnos con una oración. Vamos a orar y recuerde que todos los domingos estamos transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios en el horario de las 3 de la tarde, hora peruana, ¿verdad? Saludos a nuestros hermanos que nos oyen en Europa, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, en varios países, en Centroamérica, Sudamérica, también en África nos escuchan, ¿verdad? Saludos al pastor John Odiambo, pastor Joash, pastor el obispo, ¿verdad? Daniel, y sé que nos escuchan, pero no sé cómo hacen con la traducción, pero ellos siempre mandan mensajes que están ahí escuchando. Bueno, pues qué bendición que esta palabra llegue, ¿verdad? También a otras naciones por este medio. Un abrazo grande. Oremos, por favor. Dios amado, te agradecemos. Eres tan bueno que tu palabra es la lámpara que nos guía, nos alumbra también el camino en que debemos andar. Señor, acompáñanos y ayúdanos a permanecer firmes, no en nuestra fuerza, pero en ti, Señor. Y que no olvidemos que separados de ti no hay nada que podamos hacer, pero que recordemos que contigo todo es posible, que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza, que nos fortalece. Gracias, amado Dios. Bendice la vida, el hogar, Señor, cada uno de tus hijos, las personas que nos escuchan, su familia, su trabajo, sus empresas, los que tienen negocio, empresa, sus ministerios, Señor, ministros, pastores, líderes, hermanos en Cristo. Pedimos tu bendición para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Así que también desde aquí queremos dar un saludo a la familia Diestra Taipe, nuestro hermano que esta semana partió también en la presencia del Señor, su esposa, y pues es un momento difícil y duro, pero sepa que como iglesia estamos con usted, estamos orando, quizás no nos podemos ver por el asunto de la restricción de transporte, pero oramos realmente por ustedes y pedimos al Señor les dé consuelo en medio de toda la buena noticia es que ella conoció al Señor y en los pocos días que conoció al Señor, ella expresó su fe en Cristo, amó al Señor y sabemos que hoy en día está gozando de buena salud en la presencia de Dios. Ya ella no sufre absolutamente nada, ella está en la paz del Señor. Por eso usted y la familia, todos aquellos que han visto partir sus familiares en Cristo, permanezcan firmes en la fe del Evangelio de Cristo, porque de esa manera nos volveremos a encontrar con aquellos que ya nos precedieron. Nuevamente un abrazo, paz, shalom de Dios para usted y su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.